Presten atención porque hasta ahora conocemos parte de la historia. Les voy a contar exactamente quiénes son los delincuentes, qué edades tienen, qué arma les secuestraron y además cómo empezó toda esta seguidilla de asaltos. Por ejemplo, un dato que no se sabía hasta el momento. A ver. Habían robado un auto Alfa Romeo en la zona de Villa Ballester. Ellos son oriundos de Villa Ballester. Entonces, primer hecho, primero robaron un auto, un Alfa Romeo, tema que hasta ahora no se sabía. Con ese auto, ¿sí?, van a una casa en Munro, cometen una entradera, llegan a robar las pertenencias de las víctimas, pero cuando están escapando, un llamado al 911 alerta a la policía. Entonces, con un auto robado en Ballester, llegan a la casa en Munro, a una primera casa. Aprovechan la típica situación del dueño saliendo, lo asaltan, lo desvalijan y cuando se están yendo, alerta al 911, llega la policía. ¿Y qué hacen? Se meten en una segunda casa y en esa segunda casa es donde se produce la crisis con toma de rehenes. Fueron 5 horas. Lo único que pedían, atentos, ¿cómo fue la negociación? Vamos a contar. Lo único que pedían era un auto para irse. ¿Recuerdan que hace 15 días aquí en este segmento informativo contamos que había generado polémica? Este es uno de los detenidos, en plena detención, con la cabeza tapada contra la pared en el patio de una casa. ¿Se acuerdan que habíamos contado que había generado polémica la decisión que tomó un grupo operativo aquí en la policía en la capital federal, cuando una mujer fue tomada como rehén en Devoto y la decisión fue dejarla ir a ella, dominada por los captores en un auto? Lo hablamos acá, sí, que había sido una decisión arriesgada. Arriesgada. Los dejan ir y la liberan a la mujer en Belgrano. ¿Qué hicieron estos delincuentes? Dijeron, queremos lo mismo. Queremos que nos dejen salir con la rehén o con los rehenes en un auto. Exigían todo el tiempo eso. En este caso, a diferencia de lo que pasó en Capital, la fiscal Marcela Semería y el negociador del Grupo Halcón dijeron de ningún modo. Ustedes no se van, no salen en el auto, no se llevan ningún rehén. Y además es extremadamente riesgoso, muy riesgoso asumir ese pedido de los delincuentes. Exactamente. Muy riesgoso. Porque y por no eso podés controlar la vida del rehén. dijeron que no. Dijeron que no. Entonces, todo el tiempo era queremos un auto, nos queremos ir. Bien. Conozco 3 casos. 3. Yo conozco 3 casos. Que les permitieron. Debe haber muchísimos más. Los 3 que conozco, 2 terminaron mal. Ramallo, sí, que le permitieron ir y terminó mal. Y el Villa Urquiza La Paternal, también, que le permitieron ir y terminaron mal. Frente y el tercero que conocí de es el que comentaste el otro día, que salió bien. Sí, la semana, hace 10 días en Belgrano. Y también hay un antecedente en zona norte con una banda apodada Los Bananitas, trajo mucha polémica con una jueza de menores de apellido Piva Argüelles, me acuerdo, que también dejó ir a los captores con una rehén. Bueno, aquí se pusieron duras las autoridades, dijeron de ningún modo, no se van, se van a tener que entregar. La negociación fue muy fuerte, muy picante, hasta que en un momento los delincuentes cedieron y el Grupo Halcón irrumpió en el lugar. Con lo cual tenemos 3 robos cometidos por la banda. El robo del auto, el robo en la casa donde cometen la entradera, sí, y el intento de robo. Están verificando si robaron algo en la última casa donde toman rehenes o simplemente usaron esa casa para tomar rehenes. Primero liberaron a una mujer y después fueron liberando a los rehenes de forma escalonada. Bueno, en realidad liberaron a una mujer, la policía los detuvo y finalmente la historia terminó con los delincuentes que se rindieron. Voy a contar quiénes son los delincuentes. Los delincuentes tienen, uno de ellos 18 años, los otros 2 24. Armas secuestradas, les encontraron un 32 y una 9 milímetros. Pedían a gritos, nos queremos ir a Ballester, nos queremos ir a Ballester. ¿De dónde son? De ese lugar salieron, allí robaron el auto, Alfa Romeo, y todo este raid duró aproximadamente 6 horas. ¿Y el estado de los delincuentes? ¿Estaban sacados, zarpados, drogados, estamos violentos? En vivo y en el lugar es donde los vecinos y la gente sabe exactamente eso que preguntás vos, cómo estaban los delincuentes, cuándo entraron, cuándo los detuvieron. Yanina Álvarez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Melina? Muy buenas tardes, Guillermo, calle Alvear al 2000. Esta es la vivienda
donde los delincuentes mantuvieron hoy durante casi 5 horas de rehén a su propietaria, una señora mayor y 3 integrantes más de la familia. 4 personas tomadas de rehén luego de que los delincuentes, 3 detenidos, como bien fuimos diciendo a lo largo de la mañana, habían intentado robar en una casa ubicada a unos 120 metros de este lugar. Cuando el dueño llegaba de trabajar, aprovecharon los delincuentes esa oportunidad, ingresaron a la casa y cuando la policía es alertada de esta situación y se acerca al barrio, escuchan las sirenas, hay algunos disparos y después los delincuentes se dan a la fuga escondiéndose y saltando, primero por los techos y después por los patios en esta misma manzana. Y es ahí donde por la puerta del patio trasero irrumpen en la vivienda y toman de rehén a esta familia. Fueron intensas horas de negociación. Imagino el susto que tuvieron los vecinos durante la mañana de hoy. ¿A qué hora se levanta usted? Terrible. Yo me levanto a las 6 de la mañana, todos los días. Hoy escuché a la mañana temprano, un poco más temprano de las 6 de la mañana, unos tiros, pero fueron 3 tiros nada más. Escuché y como siempre me fui para adentro y seguí haciendo mis cosas, mi tarea. Y le digo a mi marido, levantate, que está la policía enfrente y me dice que no me asome. Entonces lo hice levantar a mi marido, se levanta y veo que cada vez venían más policías. Baje las persianas, me dice, porque tenía esas persianas siempre levantadas. Baje las persianas, me dice, porque hay un problema en el frente. Y yo no sabía qué lo que era. Y entonces empezaron a venir cada vez más policías. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que habían entrado. Yo no sé realmente si entraron por la puerta. A mí me dijeron los vecinos que entraron por la puerta. Otro dice que vinieron por los techos. Porque esa casa está vacía y hace 35 años que esa casa no está habitada y por ahí andan de noche drogándose la gente. Se entran a drogar en esa casa. Y bueno, y así pasó y fue el momento que cuando vinieron todos los policías y fueron a buscarlos Una mañana, si bien estaba lleno de policías, que ustedes no dejaron de tener miedo porque sabían en algún momento que estaban tomados de rehenes sus vecinos. Claro, porque no sabíamos justamente qué realmente pasaba, Y entonces cuando esas personas las conocemos de años, de hace 35 años que estamos acá viviendo y las conocemos de años, muchos años. ¿Cómo se integra la familia? Porque se hablaba primero de un matrimonio, pero después la policía y el intendente confirmaron de que secuestraron a la mujer y a 3 personas más. Puede ser 2. Porque viven 2 con ellos. El coche ese es de una de las hijas. Y el varón sale siempre a trabajar, que el coche del varón es aquel el coche del varón. No está ahora acá, debe estar adentro el coche del varón. Pero generalmente son 4 los que viven ahí en la casa, que van y vienen, trabajan, los chicos son muy buenas personas. Jamás se imaginaron amanecer un lunes con esta noticia. Aparte menos con una familia así, que somos familias humildes. Tenemos, qué sé yo, nuestra casa, pero somos familias humildes de trabajo todos los días. Mi marido trabaja todos los días, mi hijo también. Muchísimas gracias, señora. El testimonio de una vecina que aquí nos está aportando algunas fotos también, que estamos tratando de mostrarles en vivo el momento en que el Grupo Halcón finalmente, después de casi 5 horas de negociación, irrumpe en esta vivienda de Alvear al 2000, en Vicente López, en Munro concretamente, y logran detener a estos 3 delincuentes que los tuvieron esposados en el patio de la vivienda y luego fueron trasladados. Recordemos que la fiscal también estuvo presente aquí durante toda la mañana, la doctora Semería, de aquí de Vicente López, zona oeste, porque fue uno de los pedidos que hicieron los delincuentes, que esté presente la fiscal, a pesar de que esta situación no es recomendable en este tipo de negociaciones. Seguramente que Mauro después va a poder dar más detalles acerca del protocolo, y lo hacía muy clarito a la mañana, del protocolo que de inmediato se dispuso en toda la zona y los vallados, los cercos que se fueron haciendo, 3 perimetrales en torno a la casa para poder controlar la situación y finalmente detener a estos 3 delincuentes. No es un hecho aislado, lamentablemente, tampoco es algo que se dé tan seguido, pero es una situación sumamente difícil de controlar. Primero para el que recibe a los agresores, pero también para las autoridades por el riesgo que significa tener que negociar con personas que no están en su sano juicio. Y en ese caso, dicen los expertos, lo mejor es ganar tiempo, pero se dan horas interminables de tensión. Hay que estar y vivir una situación así. Ahora, Mauro, ¿por qué el tema de que no puede haber, o sea, lo que señalaba recién Janina, de que ¿qué? no se desaconseja que esté un fiscal en la zona? No. Como generalmente piden los delincuentes. Claro, siempre es parte de las exigencias. Se desaconseja que esté cara a cara. Puede ir al lugar, puede estar en el comité de crisis, pero nunca
negociar el fiscal mano a mano, porque el chorro te dice, ahora te canjeo, te libero un rehén común, dame al funcionario judicial y me lo quedo. Entonces, ha pasado. el fiscal, ha pasado. Sí. Entonces el fiscal tiene que estar, no va a dar la directiva, no es un táctico, el fiscal no sabe de cuestiones en toma de rehenes, puede monitorear, el que le va a decir, mire doctor o doctora, no da para más, tenemos que entrar, es el negociador. Pero la idea, como decía Yanni, se desaconseja ponerlo cara a cara con los chorros, a 1 metro, para eso está el negociador del halcón. Si lo pones al fiscal o a la fiscal mano a mano, corres el riesgo que te lo tomen como rehén. Y esto pasó hoy, la fiscal fue al comité de crisis, Marcela Semería a las 10 de la mañana ya estaba ahí en el lugar y a la espera de lo que dictaminara el comité de crisis. No sabe de armas, no sabe de negociación, tiene que escuchar la palabra del negociador, para eso está. Y en general es el negociador el que manda. Claramente el negociador dirá, entramos, no entramos, están dando vuelta, esperemos, extendamos la negociación, convoquemos a los familiares para ver si los calman. Vamos a ver de quién es la responsabilidad cuando maten a uno. Ahí viene el problema. El problema es cuando matan a nadie. El problema es cuando matan a alguien. Ahí se empiezan a abrir, no, yo no tengo la responsabilidad está a cargo del fiscal, el fiscal no, el jefe del operativo. Es complicado, hay que tomar decisiones y no es fácil. Vino gripado, este no es el mismo Ferrari. Este tiempo de Buenos Aires es una Ferrari. Tiene que vivir en Europa. Tendría que vivir en otro lado, Sí, donde haga calor. sí, porque dice que el tiempo de Buenos Aires lo tiene. Sí, sí. Ahora, lo que quiero decir es que la van a... Digo, ayúdeme usted con la escala de cantidad de años. La gente dice, ¿cuánto le sale esto a los delincuentes en términos de años de cárcel? En el imaginario mismo es... No, porque No. agregue... Ahí tengo un delito que se agrega. Hay privación ilegal de la libertad. Claro, vienen. ¿Cuál? Tienen un robo ¿Robo? grabado. El primer robo que comete la entradera. Agravado por hoy y en Branda. Robo del Alfa Romeo. El auto. Sí. Robo de la primera familia que le roban las pertenencias a una entradera. Todos calificados por el uso de armas, Sí. ¿no? Y después tenés Y en la Bolivia privación empate. de la libertad de las víctimas, que ahí en principio no le roban nada a la familia como rehén. Y además tenés el abuso de armas, porque como cuenta Yanina, cuando se escapan de una casa a la otra, efectúan disparos de armas de fuego. ¿Por qué terminan, si se supo, atrincherándose en esa casa? Porque llega la policía. ¿Llega la policía en cuál de las instancias? En el momento que están escapando de la primera casa donde entran a robar, el 911 se activa, van... La policía los ve por los techos tratando de escapar y se meten en la segunda casa. Oh, Dios. Es una vieja discusión, ¿no? La gente Sí, dice, si llegó sí. la policía te dice, bueno, cuando no estamos, porque no estamos. Si llegamos rápido por el 911, se corre el riesgo de que haya una toma de rehenes, cosa que terminó pasando. Se resolvió bien. Bueno, se resolvió bien y fue... Pero bueno, y también para lo que habitualmente duran las tomas de rehenes fue una duración promedio. Para la familia... Para la familia el Una tiempo es pesadilla interminable. eterna, interminable, espantosa, de la que es muy difícil recuperarse. Sí. Porque todo aquel que ha pasado por una situación, aunque sea que entren chorros a tu casa, solamente eso es algo que Sí, es es muy traumático. difícil de superar, es muy traumático, Sí, sí. muy difícil de superar. Y después la composición de la banda, en principio es una organización con delincuentes jóvenes, 18 y 24 años, y con causas penales que ahora están verificando cuáles son los antecedentes penales. Recién ahora va a llegar la ficha de cada uno para ver si tienen causas penales. Lo llamativo de esto es que desde hace algunos años ya la policía, salvo en situaciones muy extremas, no utiliza las armas contra los delincuentes, sino que hace todos los esfuerzos por detenerlos. Hace 20 o 25 años atrás era muy común que los noticieros cubran noticias que digan en su titular, abatieron delincuentes, y antes sí, entonces, cuando se veían cercados, solían tomar rehenes para garantizar su vida. Pero hoy no está dado ese marco, o sea que lo único que quieren negociar es su libertad, algo que es inadmisible. Una vez que, claro, pero es inadmisible ya en este marco. Digamos, no hay espacio para que el delincuente pueda negociar su libertad en ese marco. Bueno, cada situación en particular hay que ver el grado de peligrosidad y de violencia que exhibe el delincuente, con lo cual no siempre 1 más 1 es 2. Hay que estar en el lugar, en la situación, porque siempre digo lo mismo. Hay personas que están decididas a todo o nada, y todo es... Vos no cumplís conmigo, me llevo el rehén. Sí, no me lo dan, lo mato. Todo es todo. Y además, gente que en general, si llega a esa situación extrema de meterse en la casa de alguien y de aguantar 6 horas la tensión, de yo de acá no me voy hasta que no me den un auto, o hasta que no me traigan a mi familia, o hasta que no me traigan una pizza con 2 gaseosas, porque a veces hasta las cuestiones tienen que ver con esto, son tipos que están dispuestos a cualquier cosa, porque su vida ya está puesta en juego desde hace mucho antes, desde el momento en que salieron a chorear el auto. Están jugados, y seguramente están jugados hace rato, y seguramente tampoco tienen no exhiben un grado de peligrosidad manifiesta que haga pensar de que podían haber cambiado la vida. ¿Usted ha defendido delincuentes que han tomado rehenes?
¿Sabe por qué le hago la pregunta? Para ver cómo es la lógica del tipo. Porque desde el sentido común es imposible que alguien te diga, salvo una excepción que contamos hace 10 días en Belgrano, que te diga, andá y andate con el rehén en un auto. En general, Los federales el trabajan de otra 99% te va a decir, no te vas. O sea, hasta que no te entregás, no te vas. Por protocolo no corresponde. En la mente del tipo, ¿qué juega? La idea de que alguien le va a decir, bueno, anda tranquilo. Digo, esta exigencia de 6, 7, 8, 9 horas tratando También de convencer a la autoridad de que policial para dejarlo ir. No, a ver, hay dos posturas claramente evidenciadas. Quienes, las autoridades formales, que es la policía, pretendiendo desactivar el foco de conflicto, que es la toma de rehenes y aprender a los malhechores, o también tenés la otra postura, que es la de los delincuentes que se quieren rajar. Bueno, evidentemente es una lucha de ver quién es el que tiene la posibilidad de prevalecer sobre el otro. Que si bien hay un protocolo, no hay una manera única el único protocolo que hay en el sentido de llevarlo adelante. Por ejemplo, no sé, me imagino que si empiezan a pedir medicamentos de pronto, también se valora en cada caso qué medicamentos, qué efecto, para qué, si son calmantes, si son ansiolíticos, si son drogas. O sea, me imagino que en cada situación es muy particular y se mide todo, desde qué clase de rehenes. También es lo mismo que haya chicos, que haya ancianos, que haya gente de mediana edad, que haya mujeres, no sé. Acá hace 20 días mostramos una caminó bien de milagro, donde no se cumplió con ninguna de estas situaciones de control. Fue algo muy intempestivo a la salida del recital del Indio, donde prácticamente no hubo círculos ni anillos de control. Estaba todo amontonado y salió bien de milagro. El tipo se termina entregando, en realidad irrumpe la policía local, los tenías a 1 metro. Acá se cumplió, Janina lo puede decir, desde que llegó estuvo parada a 250 metros. Que se repliquen, ¿no? Que se copien o se fotocopien, para decirlo de una manera. El efecto espejo. Claro, el efecto espejo. Y en algún momento en Argentina empezaron a suceder, ya no es tan común. Y en esos primeros tiempos, lo primero que pedían eran las cámaras de televisión. Sí. Y no sé si te acordás que tuvimos varios de una espectacularidad impresionante, justamente porque le permitían llegar a los medios en vivo a mostrar la situación y ver cómo la gente le ponía un arma en la cabeza a otro. Sí, a mí me acuerdo que en una toma de rehenes que se había desarrollado en las afueras del conurbano, en una zona bastante complicada, me habían pedido, que yo estaba en vivo trabajando por otro canal, que ingresara al primero de los cordones de seguridad, una situación riesgosa, entre con chaleco antibalas. Me vinieron a buscar y me tuvieron tirada al lado de un patrullero, transmitiendo durante, creo que habían sido 10 horas u 8 horas la toma de rehén. Una locura. Ahora no le dan espacio. Una locura, es que es una locura. Bueno, también criticamos mucho cómo fue el operativo de captura de los hermanos Lanata y Esquilachi, que estaban mezclados los particulares, los periodistas, los policías en bermuda, ojota y gorrito. Bueno, criticamos mucho y bueno, evidentemente esas críticas llegaron a buen puerto y bueno, hoy se toman otro tipo de previsiones a los efectos de mantener a los particulares lejos del foco de conflicto. Hubo tomas de rehenes donde los delincuentes hablaban por televisión en vivo. Acá tuvimos. No se llamaban ellos, los llamábamos nosotros. Mirá la falta de experiencia que había. Nosotros, los periodistas, los llamábamos, el delincuente atendía, ahora sí, ¿quién habla? Soy yo, sí, que no, lo voy a matar a todos. Una cosa de Le loco. tocó un día a Pablo, estando acá, que la padeció con el chilenito, que era un delincuente que tomó rehenes en Pilar en un Banco Nación durante 5 horas para robar el banco. Entra una banda delictiva, queda solamente el chilenito adentro, la banda se va a los tiros, tiran la plata por el aire y queda trincherado 5 horas con 70 rehenes el chilenito. Y Pablo lo hizo al aire. Con una tensión, la manejó perfecta la nota. Digamos, hay situaciones, obviamente, que hay que estar en la piel del que la está haciendo para ver cómo manejás la nota con un tipo que está con un arma en la cabeza jugando a la ruleta a ver a quién mata en ese momento. Bueno, salió bien. Que se sienten dueños del mundo en ese momento. Sí. Porque esas horas son de ellos. Y dramáticas. Mirá, más temprano habló el jefe del operativo. Por ahí lo podemos compartir con algunos testimonios. Es el comisario Coradazzi, es el jefe de la zona norte de policía. Alguna vez lo entrevistamos juntos. Y presten atención cómo cuenta cómo fue la historia. Yo le agregué algunos detalles de cómo empezó la logística, ¿no? Cómo robaron primero el Alfa Romeo, después fueron a esa zona de Munro, pero venían de robar Jean Ballester. La palabra completa del comisario ahora. Primero, ante todo, para transmitirle tranquilidad. Tenemos la situación controlada, la situación ha sido controlada. Tuvimos una situación de crisis con toma de rehenes que se ha solucionado en forma satisfactoria. Esto se inició cerca de las 6:30 de la mañana, cuando 3 delincuentes
toman una familia cometen un hecho de robo con la modalidad entradera. Una persona que salió a buscar el vehículo, en el momento que regresa a su domicilio, esto es abordado por estos 3 individuos que estaban armados, que reducen a la familia y inician el robo. Robo, modalidad entradera, como les decía. En ese momento, otra vecina llama al 911, da aviso al 911 de esta situación de robo que se producía en esta casa. En esa circunstancia, el móvil de zona, con el despliegue que tenemos operativo, llegó en forma inmediata a la casa. Eso evitó el robo de ese lugar y poner en fuga a los delincuentes. Una vez iniciada la fuga, se produce una corrida de aproximadamente 100 metros y ahí es donde acceden a través de los techos a otra vivienda y ahí es donde se da esta situación de crisis con toma de rehenes. ¿Un matrimonio mayor nos puede clarificar eso? La familia que fue tomada como rehén estaba compuesta por 4 personas mayores, la mujer y 3 de sus hijos, que eran los que estaban en ese momento en la vivienda. La gran mula le explicó a un ayudante cómo se borraban las de disco, ¿viste? Casa vecina, eso dispara una emergencia del 911. Se presenta patrulla de Vicente López, CPC, hay un enfrentamiento con los delincuentes que se escapan por los techos y entran en esta vivienda. Para mí lo importante es, estuve recién con la familia, están obviamente muy alterados, muy nerviosos, pero no fueron agredidos, no están lastimados. Están con nuestro equipo de salud y apoyo mental, que lo disponemos siempre que hay una emergencia de este tipo, así que van a tener apoyo y seguimiento psicológico en lo que necesiten, se les va a dejar seguridad. Y felicitar y agradecerle a la gobernadora, con la que estuve en contacto todo el tiempo, al ministro de Seguridad y al Grupo Halcón, a la policía en general, al negociador, que la verdad que trabajaron de manera espectacular y muy coordinada con el área de seguridad de la municipalidad. ¿El resto de los vecinos ya pueden ingresar normalmente a sus viviendas? Se está liberando la zona de a poco para que puedan volver y moverse los vecinos con tranquilidad. En este momento estamos concentrados más en la familia, en relevar, está científica en el domicilio, relevando pruebas para tener todo lo necesario, más allá de haberlos aprendido, siempre es bueno que se den los pasos correctos para que después no haya errores técnicos que le permitan a los delincuentes quedar en libertad. ¿La familia pudo hablar con ellos? Estuve con la familia, obviamente muy breve, no quise molestarlos, pero no fueron agredidos, no fueron golpeados, están muy nerviosos, obviamente como corresponde, son 4, una mujer mayor y tres más jóvenes, 3 hijos más jóvenes. Están en este momento con el equipo de apoyo psicológico de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. La fiscal Semería es la que está operando en detalles y no quiero, digamos, molestar a la investigación. Escuché nada más las noticias. ¿Se entregaron en tu patio? No, en el patio de ellos. Todo en el patio de ellos. Sí. ¿No hubo disparos entonces? No hubo disparos, nada. ¿A qué arrancó todo esto? Y dicen que antes de las 6 de la mañana. Ahora, se habla de que habían venido de robar en otra casa. ¿Esa casa está dentro del barrio? ¿Venían de otro lado? Dicen que sí, que es una casa de por ahí. ¿Ustedes escucharon tiros? No escuchamos nada. Esto es lo que pasaba según los diferentes puntos de vista. Afortunadamente la situación se controló sin que se dieran heridos ni una situación más compleja, pero claro, 5 horas es mucho tiempo. Mucho tiempo, sobre todo para ser víctima de la situación. Claro. ¿No? Incluso los vecinos que estaban ahí pegaditos en las casas aledañas, a los que no les permitían salir de las casas, que tenían que estar siguiendo rigurosamente lo que le pedía la policía, porque uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo va a terminar. Y transcurrir esas 6 horas de máxima tensión, hay que tener un temple muy especial y confiar especialmente en quien está guiando todo el operativo, ¿no? Bueno, tuvimos suerte, gracias a Dios, de que todo terminó bien. Pero bueno, evidentemente manejar situaciones de extrema conflictividad, sobre todo cuando tenés personas inocentes a manos de los delincuentes, es complicado. Pero bueno, gracias a Dios se pudo terminar bien, pero es difícil negociar y es difícil encontrar un término medio, ¿no? Más allá de la noticia, siempre me pregunto
cómo debe ser pasar por una situación como esas, más allá de la situación en sí, que por supuesto es muy compleja y muy dramática, sino a través del horario incluso, ¿no? A las 6 de la mañana uno o no arrancó, o te agarran recién está afeitándote. Claro, a las 6 de la mañana empezar un día de esta manera es impresionante. Es impresionante. Y lo uno con la historia que teníamos el viernes, con el papá del profesor asesinado en San Martín, que estaba durmiendo en su casa. El hombre estaba durmiendo en su casa y de repente entran 3 tipos por la ventana y le pegan 5 tiros al hijo. Esto es más o menos lo mismo. Te estás afeitando, preparándote el mate, el café con leche y te entran unos sacados a tu casa. En un contexto que no tiene nada que ver. La violencia no tiene nada que ver, pero encima el horario y la circunstancia lo vuelve doblemente sorpresivo, ¿no? Sí, y no quiero generalizar, pero en muchos casos, para llevar adelante esta tremenda hazaña que significa primero salir a robar un auto y después escapar, meterte en una casa, salir, meterte en otra, escapar por los techos, tenés que estar un poquito acompañado por alguna sustancia. Me imagino que no es gente que está todo el tiempo fría, de guante blanco, estimando el operativo que va a llevar a esa hora venís de la noche. Claro. Más que no madrugás para ir a robar, venís de la noche de largo, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente hay una serie de circunstancias que nos ilustran de que los muchachos estaban un tanto sacaditos, ¿no? Con lo cual podemos presumir el abuso y consumo de alguna sustancia, el cual nosotros le llamamos cuando sea en el ayudín para tener o evidenciar cierto grado de aguante que normalmente les costaría tener, ¿no? Ahora, vos podés tener mucha experiencia como negociador, está todo bien, pero siempre estás sujeto a la reacción del otro individuo, ¿no? Y si el tipo no está en su sano juicio o en ese momento está atravesado por alguna sustancia, más la presión, es una bomba de tiempo. Hay que tener una gran capacidad y una enorme sutileza para manejar esa situación sin que haya mayores riesgos. Y por eso se dio la noticia que se dio. Digamos, si estamos hablando todavía de esto, es porque fueron muchas horas de tensión donde afortunadamente tenemos una historia para contar con final feliz. Sí, qué desesperación, porque la historia de los secuestros en nuestro país ha tenido resultados muy pero muy traumáticos, arrancando por lo que había sido la masacre de Ramallo, que todos recordarán con esa transmisión. ¿Vos estuviste ahí, Guille? Sí, estuve, sí. Bueno, también estuve para Canal 9. Es tremendo el estar ahí afuera esperando el momento preciso en el que es ese compás de espera interminable donde ves movimientos para un lado, ves movimientos para otro. Todos hemos aprendido, los periodistas también tenemos nuestro propio aprendizaje de todo esto. Ese día estábamos todos en la esquina. Pero acá en la Paternal también tuve la suerte como periodista y la desgracia como ciudadano de haber estado en los 2 episodios que terminaron con muertes. Y en ese momento no había tanta experiencia, ni para nosotros ni para las autoridades. De hecho, el cordón en el banco de Ramallo lo habían puesto a 50 o 60 metros del frente del banco y nosotros habíamos colocado las cámaras en las esquinas. Y justo el auto, cuando los delincuentes deciden salir, vienen para la esquina a donde estaban las cámaras. Vienen en línea recta hacia nosotros. Podrían haber acribillado a todos. De hecho, pasaron un par de trasantes, un par de balas que pasaron por arriba de la cabeza nuestra, de FAL, no sé de qué eran. De hecho, nosotros estábamos volviendo, estaba Claudio Pérez seguro, algún colega más, algún camarógrafo más en un bar a la vuelta, cuando viene un niño de unos 10, 12 años a avisar que vayamos porque algún movimiento se estaba dando, se había hecho muy larga la espera. Y cuando volvemos, Claudio se va unos segundos antes que yo. Cuando yo estoy volviendo empieza el tiroteo. O sea, yo no veo el inicio del tiroteo, sino que lo escucho, pero lo escucho llegando a la esquina. Entonces me tiro al suelo, mirá, me tiro al suelo y en medio de la confusión yo veo pasar los disparos y chocar con una camioneta de la propia policía que estaba en la esquina. Y como en las películas veo entrar las balas en la chapa de la camioneta de la propia policía, para que veas la imprecisión de los tiros, y el ruido del impacto en la chapa, pero de acá a 5 metros, ¿no? Como en las películas, tan, 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 las balas entrando en la chapa. Escúchame, decías que estabas ubicado a 50 metros nomás de donde estaba sucediendo todo. De los tiros estuve más cerca, porque, por una casualidad, porque en realidad estaba volviendo de la vuelta, ¿no? Estuve más cerca, pero una situación donde no pasó algo más grave. Mirá que fue grave lo que pasó. Muy pudo haber sido más grave todavía. Pudo haber muerto
personas que no tenían ni siquiera nada que ver con el episodio. Murieron inocentes, pero pudo haber muerto alguien que no tenía nada que ver con el episodio. Y el otro, el que estabas mencionando. Y el otro es el de la Paternal. El de la Paternal empezó en Villa Urquiza. El juez Irimia le da la autorización a salir a los delincuentes que habían tomado rehenes en una agencia de compraventa de autos usados y termina en la Paternal, detrás del cementerio de Chacarita, en lo que ahora se llama Combatiente de Malvinas. Sí. Y salen de una casa y también estábamos todos parados en la esquina, pero ahí ni siquiera había vallado. Estábamos todos parados en la esquina y vemos pasar al tipo, al delincuente, con uno de los rehenes apuntándolo en la cabeza. Cruza toda la calle, nosotros a 20, 30 metros, y cuando llegan atrás de la estación los estaba esperando la policía, ya apostados todos en la estación, y los acribillan. Los acribillan porque Sí. el rehén también recibe un par de disparos y salvó su vida de milagro, y los delincuentes murieron. Es decir, vos ves pasar a un tipo caminando por la esquina y 30 segundos después está muerto. Es una secuencia típica de una guerra, pero se dio en plena ciudad, en ese caso, en Buenos Aires, y la otra también en Ramallo, ¿no? Sí, pero bueno. sí. Yo me acuerdo también una toma de rehenes larguísima, en un locutorio en Avellaneda, con muchos jóvenes, que en ese momento era muy habitual que fueran ahí por ahí a usar la computadora. No era tan, estoy hablando de unos... No era tan generalizado el uso de computadoras en las casas. No, tal cual. Y también, por eso me acuerdo patente que particularmente, o como particularidad de esa toma de rehenes, había mucha gente joven y en un lugar a donde era muy difícil controlar para la policía la situación, porque en un locutorio en general es una puertita chiquitita y todo sucede ahí como en unos boxes hacia atrás. O sea, no hay posibilidad de regular o de seguir la situación. Por supuesto, lo primero que hicieron fue cortar la energía, pero me acuerdo que también no estábamos tan lejos los periodistas. Y en un momento, que los que trabajábamos como cronistas en la calle, como mobileros, nos tocaba esto con mucha frecuencia, cubrir este tipo de noticias con mucha frecuencia. No había experiencia. También era nuevo, no era tan nuevo, pero sí era nuevo la inmediatez. Cosa que era novedoso también para las autoridades, no solamente para nosotros, la posibilidad de meter un móvil en Ramallo a media cuadra de un banco o de movernos detrás de los delincuentes. 10 años antes de esos episodios era imposible de imaginar. Todos fuimos aprendiendo de esas experiencias y no se utilizaron más esos métodos arriesgados. Ahora hay cordones, vos no te puedes acercar a determinada distancia, incluso te tapan la visión lo más posible. Y se corta la energía eléctrica. Antes eso era impensado. Ahora lo primero que se hace es justamente imposibilitar a los delincuentes a que puedan tener un seguimiento en vivo, un apoyo en vivo ellos de lo que está pasando afuera. Desgaste, claro. Bueno, desgastar a una persona que está altamente excitada por el consumo de sustancias no es una tarea sencilla. Vos fíjate que antes, con la energía eléctrica, el propio delincuente podía ver nuestra transmisión y saber por dónde iba el Grupo Halcón o el Geoff, dónde estaba posicionado. Nosotros lo contábamos inocentemente. Ahí están llegando 8, 10, están en la casa de enfrente, en la de atrás. Por eso después, con esta experiencia ganada, los propios noticieros, esto lo contamos a la gente porque obviamente no lo sabe, porque tal vez muchos de ellos no tienen por qué, había un propio protocolo interno en varios canales, sobre todo las empresas con mayor antigüedad, de cómo cubrir casos como estos, ¿no? Porque uno terminaba en este afán de ir haciendo un relato minucioso. El periodista que queda en la línea de fuego. No, y aparte en este afán y este casi vicio profesional de hacer un relato minucioso de todo, donde vos describís absolutamente hace que te todo, expongas. estás describiendo una escena táctica que es fundamental para la policía, para poder sorprender, para poder irrumpir en la escena, y vos estás contribuyendo a que eso deje de ser sorpresa. ¿Sabes qué? Como en una película, me quedé pensando en Ramallo durante mucho tiempo. En los fuegos artificiales de fin de año me quedó grabada las explosiones. Las detonaciones de la continuidad. Y después de las explosiones, de las detonaciones, se produjo un silencio impresionante, porque había mucha gente, un silencio impresionante, donde el palier del auto, que era un Volkswagen Polo, al chocar contra el cordón, después de que habían baleado al gerente del banco y a quien conducía el auto, se le rompe el palier y queda girando en falso. O sea, queda girando en falso. Lo único que se quedó escuchando. En ese silencio se escuchaba trac, 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 en plena madrugada. Fue una secuencia escalofriante. De película de terror. Impresionante. Qué impresionante. Bueno, como estas escenas, muchísimas más, ¿no?, que vienen a nuestra cabeza. Esta vez, afortunadamente, después de interminables 6 horas, terminó bien. Veremos si esto es una situación aislada o si se vuelve a repetir
que los delincuentes para procurar su fuga usen a los rehenes, ¿no? Esto lo sabremos brevemente, porque realmente en general los hechos se repiten sistemáticamente y con mucha frecuencia, ¿no?